Bienvenidos, bienvenidos, Dios les bendiga. Estamos aquí en nuestra semana de estudio para hoy viernes 25 de octubre del 2024. Y hoy vamos a estar iniciando la unidad 2 del tomo 9. Y en estas próximas semanas, son 6 semanas, donde estaremos tratando acerca de mujeres piadosas en las Escrituras. Hoy vamos a estar tratando de varias mujeres, no de todas las que están escritas en la Biblia, pero sí vamos a resaltar a mujeres como Sara, María, la madre de Jesús, Febe, Débora, Dorcas, y hay Lidia y la otra no me acuerdo, que vamos a estar tratando en esta semana. Ahora, la palabra clave de esta unidad, y tengo un cough drop en mi boca, así que por eso me ven que estoy chupando esto. La palabra piadosa, quiero que nosotros entendamos y quiero que haya una claridad para nosotros poder entender bien del carácter que estaremos hablando acerca de estas mujeres. La palabra piadosa es un adjetivo, la cual describe a una persona que tiene una profunda y sincera devoción a su fe, a una religión, a lo que considera algo que es superior, supremo y divino. Es una persona que es ferviente y fiel en su creencia, es bondadosa, es una persona devota. Así que todas estas mujeres tienen esta virtud y veremos a través de su historia y a través de su vida cómo es que estas se manifestaron y cómo es que nosotros podemos identificarnos con las experiencias de cada una de ellas. Hoy vamos a estar comenzando con Sara, la madre de Israel. Y la verdad central nos dice que Dios recompensa a los que creen en sus promesas. El versículo clave es parte también de la lección y es un versículo muy particular, muy amado por nosotros, especialmente en este caso, que es por las mujeres. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y esto está en Hebreos 11:11. Voy así entonces a orar y después de la oración estaremos mostrándole un video de introducción que creo que es bien pertinente y pongamos mucha atención. Lo hemos acortado para aproximadamente 4 minutos o menos, no es tanto, pero tiene una información muy importante y un buen resumen para entonces nosotros entrar de lleno a la historia de hoy. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te doy por este tiempo, Señor, y esta maravillosa oportunidad que tú nos concedes con esta libertad y en esta tranquilidad poder estar en nuestros hogares. Quizás, Señor Jesús, mientras estamos haciendo otros quehaceres, estarán escuchando más adelante esta lección, Dios del cielo. Pero confiamos que la misma, Señor, esta palabra, esta enseñanza, traerá vida a cada uno de nosotros, Señor, y que podamos, Padre de la Gloria, meditar en ella, aplicar a nuestra vida y sigamos creciendo. Yo te bendigo a cada oyente en esta hora y te doy gracias otra vez en el nombre de Jesús. Amén y amén. Saludos desde Berseba. Quiero contarles algunas cosas sobre este lugar. Berseba está situada en el Negev bíblico. Algo importante sobre Berseba es que se encuentra en un cruce de caminos. ¿Qué quiero decir con esto? Significa que este lugar era el punto de encuentro de una ruta norte-sur conocida como el Camino de los Patriarcas y de una ruta que iba del oeste al este. Ambas rutas eran importantes para el comercio y la comunicación. Digámosle así, quien controlaba Berseba controlaba el comercio y tenía acceso a todo el país. Hay muchas cosas que decir sobre Berseba.
encontramos un altar que data del reinado de Ezequías. Las puertas de la ciudad están construidas con un mecanismo de defensa común para la protección. El sistema de puertas es como muchos otros de su época. Tenían puertas interiores y exteriores. Las cámaras interiores de la puerta tenían asientos, ya que las puertas de la ciudad se utilizaban como lugares de reunión, juicios y contratos matrimoniales. Tiene sentido, ya que todos en la ciudad entraban y salían por la puerta. Estando aquí, consideremos la historia de Sara y Abraham, que vivían en Berseba. La historia ocurre en un lugar donde la lluvia era escasa y poco se podía o se puede cultivar, incluso con la ayuda del riego. Lo que nosotros llamaríamos desierto, ahí es donde estamos. ¿Por qué les pidió Dios a Sara y Abraham que salieran de su hogar? Tenían algo bueno donde estaban, pero Dios les pidió que viajaran de un lado a otro, desde un lugar de provisión hasta aquí, una tierra en el árido desierto. Y la respuesta es sencilla, aunque difícil de considerar para quienes son parte de la historia. En este lugar, Dios utilizó a personas como Sara y Abraham para mostrar al mundo un pueblo que confiaba en Dios. Este lugar, como muchos otros en la Biblia, fue una prueba de la fe en Dios. Esta tierra se encuentra en la encrucijada del mundo antiguo. Su ubicación sirvió para que Dios presentara a los hijos de Israel y al mundo y así enseñarles acerca de Él. La tierra se convirtió en la plataforma desde la cual su mensaje de redención se extendió a los confines de la tierra. Berseba es uno de estos lugares de prueba. La capacidad de Israel para vivir aquí glorificó a Dios cuando mostró la obediencia como pueblo suyo. Berseba es un lugar donde el mensaje de Dios, el establecimiento de su movimiento a través de Sara y Abraham y sus descendientes, llegaría al resto del mundo. Berseba es una encrucijada. Sara y Abraham llegaron a este lugar con la promesa de que Dios daría a sus descendientes como las estrellas del cielo y la arena de la playa. Berseba es un lugar de comienzos, es el comienzo de Israel y en última instancia, para todos los efectos, el comienzo del cristianismo. También estamos en una encrucijada. Las promesas de Dios para Sara y Abraham son para nosotros. Dios tiene un propósito y nosotros, como verás en este estudio de Sara, debemos ser obedientes, confiar en Dios en todo lo que necesitamos, saber que también estamos en una encrucijada para los propósitos de Dios y para su gloria. A Sara y Abraham se les pidió que abandonaran su hogar, su familia y todas las cosas que les eran familiares. Su obediencia permitió el cumplimiento de una promesa que aún resuena en el mundo. Muy bien, hemos visto este resumen y tener una mejor idea de nosotros poder movernos a donde estaba Abraham y Sara cuando recibieron estas instrucciones o este llamado de parte de Dios. Hemos hablado mucho acerca de esta historia y siempre ha sido desde el punto de vista en su mayoría de Abraham, porque fue Abraham al cual Dios habló, le dio las instrucciones. El hombre como hombre es el que guía. En estas lecciones, como les dije, a pesar de que vamos a estar tratando acerca de mujeres piadosas, no quiere decir que ya los hombres se van a desconectar y van a decir que vamos a aprender. Esto va a ser realmente generalizado porque estas características, estas virtudes de ser una persona piadosa es tanto para mujer como para hombre. Así que sin importar el género, esta palabra nos va a bendecir a todos y todos podemos crecer. En esta primera parte vamos a estar tratando a Sara, cómo es que ella demuestra esa característica de piadosa al ella seguir a Abraham. En Génesis capítulo 12, el verso 1 y el 5 son los que específicamente quiero darle lectura en este momento. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. En el verso 5 dice, y tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y a todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. A tierra de Canaán llegaron. La historia
comienza desde Génesis 12, aquí comienza la historia de Abraham y Sara, y a través de todo, de todo este capítulo hasta el capítulo 23 de Génesis, encontramos todo el contenido de la historia de la vida de Sara también, cómo impactó este llamado a la vida de Abraham, y cómo Abraham, porque primero tenía Abraham y después Sarai era el nombre original, cómo es que fue de impacto. Una de las lecciones más importantes que nosotros aprendemos con la historia de Sara es el creer firmemente en las promesas de Dios. Sara también nos enseña a nosotros que Dios es fiel en cumplir sus promesas, y aquí está el detalle, y esto es a pesar de que nuestra fe sea pequeña o grande, a pesar de que hayan algunos fallos en nuestra fe, en que debilitamos o dudamos o tenemos temor. Así que a pesar de estos fallos o quizás en la forma en que respondemos a lo que escuchamos de Dios o lo que Dios espera de nosotros, esto no cambia el corazón de Dios. Esto es lo que demuestra en la historia de Sara, cómo también encontramos esta mezcla de fidelidad a la misma vez que encontramos tiempos de error o de dudas. Pero con todo y eso y con todos esos fallos en el carácter o en la persona, Dios cuando promete, Él cumple, porque no está sujeto. Dios no está sujeto a nuestro proceder, en el sentido de que no haya nada que nosotros podamos hacer o decir para que Él nos ame más o para que Él nos ame menos. Cuando Dios le dio al esposo de Sara estas instrucciones, en el versículo 1 claramente le dice: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre. ¿A dónde? A la tierra que te mostraré. Estas fueron unas instrucciones simples. En ninguna parte encontramos detalles de la misma. Simplemente estamos viendo una instrucción de un Dios que ellos personalmente aún no habían conocido, y esa es lo que se le cuenta como fe, de que se movieron obedeciendo a un Dios que ellos desconocían. En el caso de Sara, ella demuestra su obediencia o demuestra su piedad, demuestra su dedicación, su devoción, su pasión por la obediencia que hace, y acompaña a su esposo, obedeciendo así el llamado de Dios. En el versículo 5, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano. Tomaron todo lo que poseían, todo lo que era de ellos, sus pertenencias, sus siervos, todos los que servían, porque Abraham era una persona pudiente, era una familia pudiente, así que obtuvieron todo lo que era de ellos para ir a un lugar extranjero. No dice todos los detalles de cómo iban a llegar o qué iba a pasar en el camino. Simplemente, sin conocer los detalles, obedecieron para llegar a una tierra que Jehová había dicho: yo le mostraré. Así que de la misma manera como Dios hace con nosotros, así Dios trabajó en la vida de Abraham y Sarai. Dios tenía unos planes específicos, y Sarai estaba desde el principio con su esposo Abraham. Ella confió en el liderazgo de su esposo. Ella confiando y creyendo en la palabra de este Dios que desconocía. Sara pudo realmente, humanamente hablando, como mujer, le estoy diciendo que vamos a estar tratando esto desde el punto de vista de una mujer, o como simplemente humanos que somos, que es natural para nosotros sentir miedo e inseguridad a lo desconocido. Y aunque la Biblia no nos dice cómo se sintió ella, lo que sí nos dice que Sara obedeció
y se fue y marchó con su esposo. Ella sí posiblemente pudo haber estado insegura, ella sí pudo haber estado preocupada, quizás asustada, porque no es algo fácil, esto no es una cosa que viene fácil para muchas personas, de dejar lo que conocemos, de dejar nuestro entorno de conformidad, de dejar nuestra familia, de abandonar lo que conocemos, donde estamos ya estabilizados, donde estamos ya familiarizados, para ir a movernos a un lugar que totalmente extranjero y desconocemos. Así es que, humanamente hablando, podemos pensar como mujer esa preocupación de qué será, de qué es lo que me espera, cuál es el nivel de ansiedad que pudo haber en la vida de ella. No lo sabemos, pero sí podemos entendernos y quizás podemos relacionarnos con ella. De todas maneras, el enfoque que vemos aquí es que ella, después de todo, se despegó y decidió moverse con su esposo. Ella siguió fielmente a su esposo conforme él siguió a Dios. De la manera en que él caminaba confiado y seguro por el Dios que lo dirigió, esa manera ella caminó en obediencia con su esposo, creyendo también en ese Dios desconocido. Los mandamientos de Dios pueden estar conectados según los resultados que solamente Dios puede dar. O sea, no es algo, los resultados del cumplimiento de una promesa no están basados en nuestras acciones. Está todo basado al poder de Dios, a la voluntad de Dios, a los designios de Dios. Posiblemente Dios no te haya revelado o no siempre nos revela a nosotros todos los detalles a largo plazo, cuáles son sus intenciones, sus propósitos o sus promesas, o no nos dice cómo se ha de cumplir estas promesas. Pero sí puede darnos instrucciones para que vayamos paso a paso, descansando en esa fe y en esa confianza en el liderazgo de Dios. Quizás no entendamos todos los detalles en el momento o de un cantazo a la vez, pero sí Dios proporciona siempre sus instrucciones y su liderazgo y nos dirige. Él llevará a cabo el plan que Él ya ha elegido para cada uno de nosotros. Dios tenía un plan único para Abraham y para Sara, de la misma manera como Dios tiene planes únicos para tu vida, para cada uno de nosotros. Y aunque, repito, no sabemos cómo se sintió Sara, ella en su dedicación, en su devoción, en honor, amor y respeto, ella caminó y obedeció. Ahora, esta parte importante de Sara es elevada, porque hay una característica que también hace relucir Pedro. Sabemos que ya según vimos o podemos ver en Génesis capítulo 12, el verso 11 y 12 hace una descripción clara de la persona de Sara. Dice: y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Aquí nos deja claramente que Sara era una mujer extremadamente guapa. Y en el caminar, en obediencia, donde salieron de su tierra para llegar aquí ahora en Egipto, la hermosura de Sara exterior era clara, que hasta Abraham podía perder la vida.
para que así entonces pudiera tener acceso a ella. Mas sin embargo, Pedro nos enseña a nosotros otra cosa que podemos aprender de Sara, además de tener un carácter piadoso, de devoción y dedicación. La hermosura de ella no se limitaba simplemente en lo exterior. Primera de Pedro capítulo 3 verso 6. Pedro hace un énfasis a lo que es la verdadera belleza, la hermosura de una mujer piadosa. Y él usa a Sara como ejemplo para describirlo. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras también venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. En otras palabras, lo que está diciendo Pedro en este consejo que nos da a toda mujer, que ayer en la clase en el templo dije que era un llamado a las mujeres casadas, pero realmente me pongo a pensar aquí, no es simplemente una mujer casada. Como ya les dije, no es el género, no es una virtud que está limitada a cierto género y a ciertas personas de cierto estatus. Es a todo creyente, mujer o hombre, casado o soltero, esta virtud de ser piadoso, de que entendamos que es lo que hace la persona hermosa, no se limita solamente a cierto género o a cierto estatus. Pedro lo que está exaltando aquí es que las mujeres que tenemos ese espíritu afable, ese espíritu de piedad, es lo que es el ornato, es el decoro más hermoso y más exaltado que una persona pueda tener. Una persona, una mujer que vive con ese espíritu de dedicación y de servicio, de compasión. En este versículo 6 del capítulo 3 de Primera de Pedro, es una exhortación que hace Pedro a las mujeres. Y específicamente a las mujeres casadas. Y específicamente en el verso 7 está la otra parte que muchas veces como que se ignora por muchas personas. Porque el llamado que se nos hace, especialmente a las mujeres casadas, de llevar una vida piadosa, de compasión, de obediencia, de devoción, es dejando demostrar esa belleza que sale de nosotras, desde el interior hacia afuera, que brote de adentro para afuera. Somos así tan hermosas como lo fue Sara. Al mismo tiempo, al hombre, al esposo, se le da las mismas instrucciones. O sea, esto es para los dos lados. Al hombre, el versículo 7 dice, de la misma manera, estamos viendo, de la misma manera, igualmente, como debe de ser una mujer piadosa y entienda que la obediencia, el amor y el honor debe fluir del corazón hacia esa persona. De la misma manera, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Tienen que honrar a sus esposas. ¿Cómo? Dice, como cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. También les mencioné a los hermanos en la iglesia anoche, porque allí estaba el único varón al principio, después el pastor se unió. El único varón que estaba allí en la congregación era el esposo de Sonia. Y les dije, el hecho de que vamos a estar tratando... Manolo, saludo. Que vamos a tratar del tema de la mujer, no quiere decir que se desconectara y que no escuchara la lección, porque como le digo, eso es para todo. Esta información y esta palabra de exhortación que podemos copiar e imitar de lo que es una mujer piadosa, también viene bien para el hombre. Como dice claramente Pedro, es necesario que
nosotras como mujeres podemos ayudar a nuestros esposos a que nos entiendan, para que, como dice Pedro, tratarla con entendimiento. Ella podrá ser más débil en cuanto a la fuerza física. No quiere decir que le está quitando inteligencia a la mujer. No está diciendo que el género femenil es menos inteligente en ningún momento. Está hablando en el sentido de su gentileza, de que las mujeres reaccionamos, hablamos y actuamos con sentimientos, con amor. Cuando Pedro dice honrarlas, tratarlas con entendimiento, entendiendo que son el género más débil en cuanto a la fuerza física, pero dice, pero participa por igual del regalo de la vida que Dios nos ha dado. O sea que ante Dios todos estamos equilibrados, todos estamos al mismo nivel, somos del mismo valor. Trátenla como es debido para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Y si se fijan, las instrucciones son mucho más larguitas y específicas para los hombres. Y la mujer demuestra esta piedad, este amor, esta obediencia y este sometimiento de manera voluntaria. A la mujer se espera que al hombre se le respete y se le dé honor. Y al hombre se le espera que la ame de la misma manera como Cristo amó a su iglesia. Y esto es el enfoque que quiero darle en el versículo 4, cuando Pedro dice en su primera carta, el capítulo 3, cuando él hace relucir lo que es claramente el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Y esto es lo que Dios exalta, esto es a lo que Dios le da importancia. Les quiero definir la palabra afable y apacible, así como le definí al principio la palabra piedad, piadosa. Quiero también que nosotros entendamos lo que significa afable y apacible para sacarle mayor provecho a lo que está tratando Pedro de exaltar en su primera carta en el capítulo 3, al mismo tiempo que nosotros podamos aprender del ejemplo de Sara, que fue la madre de las naciones, porque esta es la mujer que Dios seleccionó para ser la madre de las naciones. Afable describe a la persona o la forma en que los creyentes debemos interactuar con las personas que nos rodean. Afable es cómo los creyentes debemos interactuar, cómo debemos relacionarnos, cómo debemos tratarnos unos a los otros. La palabra apacible está describiendo la forma en que los creyentes debemos colocar nuestro descanso, nuestra confianza, nuestra fe en Dios. O sea, es a aprender a dónde vamos a colocar nuestra fe en lo que nosotros creemos, a aprender a llevar una vida con un espíritu de paz, de tranquilidad, no de desespero, no de preocupación. Recuerden, pónganse en la posición de Sara, y quizás ustedes han vivido o lo estarán viviendo ahora, de si hay un cambio drástico que han tenido que tomar en su vida, si tienen que moverse a un lugar diferente, sea un cambio de trabajo, un cambio de estado, un cambio drástico que tú desconoces el futuro, tú desconoces qué es lo que va a pasar más adelante, pero cuando tú conoces y estás confiado en Dios, puedes tener un espíritu apacible, tranquilo, porque has confiado y que Dios provee, de que Dios protege, de que Dios nos guía, de que Dios está al tanto de nuestras necesidades. Él sabe cuánto necesitamos. Él
Él conoce tanto nuestros deseos, que en el Salmo lo habla claramente, que aún los deseos de nuestro corazón, Él los concede por amor, por el cuidado que tiene por nosotros. Así que una persona que tiene y aprende a tener un espíritu apacible, un espíritu afable, sabe cómo comportarse, sabe en quién ha confiado, puede llevar una vida que refleja esa verdadera belleza, una belleza que desde adentro fluye de un corazón, demostrando esa confianza y que descansa plenamente en Dios, en lugar de estar preocupado en lo desconocido, en lugar de estar ansioso constantemente, en lugar de estar estresado constantemente. Sí podemos sentir quizás algunas veces dudas, quizás nos da un sustito. No hay nada de malo en eso, porque seguimos siendo humanos, seguimos estando sometidos a esta carne. Simplemente que no nos dejemos abrumar por el miedo, por la preocupación del qué pasará, sino estar confiando en lo que Dios espera de nosotros y lo que Dios nos envía a hacer. Este tipo de persona camina en sumisión al liderazgo de Dios. Una persona que tiene esa belleza interior es lo que ayuda a dejarse llevar confiadamente al liderazgo que Dios, al líder que Dios ha puesto sobre su vida, sea sobre la vida de un hombre o de la vida de una mujer. Confiar plenamente en los mandamientos de Dios también exige paciencia de nuestra parte. Este tipo de corazón no solo es precioso a los ojos de Dios, sino que también atrae a otras personas. La frase que hemos escuchado, hay una frase para describir lo bello que es una persona, pero está hablando de su belleza interna. Y es esta frase que hemos escuchado: esta persona es una chulería en pote. Casi siempre son los boricuas que dicen eso. No sé, otra persona que esté familiarizada con esta frase dice: esa persona es una chulería en pote. Lo que está describiendo es esa belleza interna, que de esa persona fluye una gracia, fluye una paz, que es una persona que no hay manera como describirlo. Y eso es lo que el apóstol Pedro está exaltando en esta carta, haciendo referencia a Sara, que la hermosura exterior no es el todo, que la belleza interior, ese espíritu afable y apacible, es lo que le agrada a Dios y es lo que demuestra esa verdadera belleza, que a Dios es lo que más exalta. La belleza externa desaparece. No estamos diciendo tampoco que te descuides y que no le des importancia. Sí tenemos que mantener una buena dieta, descansar, hacer ejercicio, tomar mucha agua para ayudar a nuestro cuerpo, a nuestra piel, que es el órgano más grande que nosotros tenemos, cuidarla. Todas estas cosas, hacer ejercicio, todas estas cosas son esenciales y son importantes, pero no son una prioridad, y no es la prioridad que exalta a Dios y la que Pedro está haciendo aquí, exaltando en la descripción con la persona de Sara. Este carácter se demostró, esta primera parte del carácter de Sara se demostró al ella obedecer y someterse a su esposo. En esta segunda parte vamos a ver cómo Dios bendice a Sara por ella caminar en fe, por ser una mujer piadosa y dedicada. Génesis capítulo 17, el verso 15 y el verso 16 específicamente, nos dice que dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones.
reyes de pueblos vendrán de ella. Todo este capítulo 17 de Génesis, ahí estamos viendo específicamente la bendición sobre su vida que Dios deposita en ella, donde Dios revela y le dice el tipo de bendición que va a ser manifestado en su vida al ella obedecer y someterse al llamado que Dios hizo sobre su esposo Abraham. Vemos en el versículo 15 cómo Dios le cambia el nombre a Sarai, de Sarai a Sara. Ambos nombres, Sarai y Sara, tienen el mismo significado, princesa. Ahora, ¿por qué entonces fue necesario cambiárselo si tiene el mismo significado? El mero hecho simplemente de cambiar el nombre está dejando una señal, está revelando y mostrando que hay un rompimiento del pasado y algo nuevo comienza. Por esta razón fue necesario, y por eso vemos a través de la Biblia a otros personajes como Abraham, a Jacob con Israel. ¿Por qué estos cambios de nombre? Porque están marcando un momento importante, crítico en la vida de esta persona. Así que al Dios cambiarle el nombre de Sarai a Sara, lo que Dios está dejando demostrar es que ella ahora ha dejado atrás su vida antigua. Ahora tiene una nueva identidad. Ahora un nuevo propósito hay sobre su vida. Y este propósito es que ella concebirá un hijo y la convertirá la madre de naciones. Ahora, veamos, es no simplemente ser la madre de un hijo, sino que de ese linaje saldría el Rey de Reyes, el Señor de Señores, nuestro Salvador. De ese linaje comenzó una promesa, comenzó una transformación para la raza humana, donde es un cumplimiento de aquella profecía que encontramos en Génesis capítulo 3, versos 16, 15 y 16. No tienes que buscarlo. Y es esa promesa profética del Mesías, de que habla de que llegará y vencerá al maligno. Y de ahí salió esta promesa, es la escogida, la seleccionada por Dios, donde tendrá el privilegio que de su linaje se levantarán reyes. De esos reyes, el principal por la cual tú y yo podemos vivir agradecidos hoy día, que Él es nuestro amo. Le damos gracias a Dios porque Sara obedeció junto con su esposo. Gracias, estamos agradecidos por el ejemplo que nos deja ella, que nos deja a nosotros demostrado que podemos confiar en un Dios que lo que Él promete, Él lo cumple al pie de la letra a pesar de nuestros errores. Porque en esta bendición que se puso sobre su vida, aún para ella como mujer hubieron desafíos. Sí obedeció a su esposo, sí caminó con su esposo, sí llegaron a la tierra que Dios le mostró, pero aún en el transcurso pasaron varias cosas en su vida que y eso le fue un poquito challenge, le fue un poquito retador ella procesar y aceptar el cumplimiento de esa promesa. Sara luchaba con ese desafío de cómo ella iba a poder tener un hijo cuando ella era estéril y especialmente en su cultura. El video, si ustedes lo escucharon bien, al principio, o sea, no le enseñamos todo el video, solamente le cortamos esa parte del resumen de donde ellos estaban y cómo era el ambiente donde ellos estaban. Pero también es importante ver, porque tenemos por costumbre leer la Biblia e interpretar la Biblia según nuestra propia cultura, según nuestros propios ojos, y como que nos ponemos en una visión de túnel y lo interpretamos de la manera en que nosotros conocemos nuestra cultura. Pero cuando nosotros vamos un poco más allá
y cuando nos desenvolvemos en la cultura, en el ambiente, en lo que había en ese momento, cuando toma this success, estos eventos ocurren, podemos como que tener una mayor comprensión. Así es que en el caso de Sara, al ser una mujer estéril y en su cultura era esperado de que la mujer casada, el propósito de una mujer casada es dar hijo, es su trabajo, es su labor, es lo que se espera y es lo que toda mujer anhelaba. Es una parte de la cultura, algo natural y algo aceptable de una mujer casarse para dar hijos. Eso es todo, eso es como el propósito por la cual existen. Y en el tiempo, en la cultura donde Sara estaba viviendo, al ella ser estéril, a la cultura esperar de que ella diera a luz, pues ella estaba tratando de procesar cómo va a ser posible esto. Esto es algo que se espera de la cultura, algo que se espera, algo que yo anhelo como mujer. Al mismo tiempo, esta promesa que hace Dios, cómo va a suceder todo esto. Y por eso es que a ella se le ocurre esta idea de dar a su sierva Agar para que sea ella, a través de ella, que se cumpliera la promesa de Dios, la bendición de Dios. Sin embargo, este embarazo de Agar generó una contienda en la familia de Abraham, que sorprendentemente, ya tú y yo sabemos que hasta el día de hoy, hasta el sol de hoy, esta contienda continúa. Esta contienda que hay entre los descendientes de Ismael, que fue el hijo de la sierva Agar, y el descendiente de Abraham y Sara, que fue Isaac. Son entre los árabes y los judíos. Así es que, a pesar de estas decisiones que hizo Sara, Dios aún así la bendijo ricamente. Estamos viendo que no hay nada que tú y yo podamos hacer para tronchar los planes de Dios o para hacerlo cambiar de mente, porque Dios no es hombre, no es humano como tú y yo, que se deja llevar por las emociones, que se deja llevar por las circunstancias y cambia de parecer. No, nuestro Dios es fiel, inefable, su palabra se cumple. Nuestro Dios es firme en sus promesas y nosotros podemos creerle. Y con este gran ejemplo de Sara estamos viendo la fidelidad de Dios. Ella tuvo a Isaac, el hijo prometido. En el versículo 16 del capítulo 17 de Génesis, se le dice que ella sería la madre de naciones. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrá ella. Esto es a pesar de que ya había ella planificado y a pesar de que la decisión de ella causó más problemas en lugar de solución. Aún así, Dios dice, sí, la bendeciré, sí, aún le daré el hijo y encima de eso será la madre de las naciones. Y el versículo clave de la clase de hoy es donde vemos el privilegio por esa acción de ella de creerle a Dios, de creer y someterse. ¿Cómo es que ella es ahora incluida en lo que conocemos como la fama de los héroes de la fe? Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ella está confiando en ese que lo prometió. No lo prometió su esposo Abraham, lo prometió Jehová mismo. La fe casi siempre requiere temporadas de esperas, porque el tiempo de Dios rara vez va alineado con nuestro tiempo y nuestra sabiduría no se compara con la sabiduría de Dios. Y por eso en Isaías capítulo 55, el verso 8 y 9,
nosotros muchas veces tenemos que recordarlo, porque esto es como un antídoto a la desesperación. Cuando vemos que el tiempo pasa y como que no se cumple lo que Dios ha declarado sobre nuestra vida, sobre nuestra familia. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que en esos tiempos de desesperación que hayas vivido o que lo estás viviendo, o si lo vas a vivir más adelante, recuérdate de esta cita bíblica, recuérdate de Sara, recuérdate que muchas veces la fe requiere tiempo de espera. Debemos recordarnos de quién es Dios, debemos recordar de lo que Él ha hecho. Nosotros podemos elegir a confiar en el tiempo de Dios. En lugar de desesperarnos, en lugar de dudar, en lugar de tratar de buscar soluciones a nuestra manera, recordemos, nuestros pensamientos, nuestras soluciones quedan cortos. Es más, pueden traer mayores problemas y conflictos a nuestras vidas, a nuestras decisiones al tratar de ayudar a Dios o al tratar de avanzar con el proceso. Esperemos siempre en su palabra. Nosotros podemos escuchar la voz de Dios mientras leemos su palabra. Mientras nosotros esperamos, podemos ir aprendiendo lecciones, podemos ir recibiendo herramientas, podemos ir preparando. Ya el ambiente se va preparando. El tiempo de Dios, el reloj de Dios no está necesariamente alineado a nuestro. Somos nosotros los que tenemos que ir al ritmo de Dios. Somos nosotros los que tenemos que ajustarnos al tiempo de Dios. Y mientras nosotros esperamos y mientras nosotros caminamos, porque recuerden, el camino de Abraham y Sara en el transcurso del camino no se enteraron del todo, sino que paso a paso es que iban recibiendo instrucciones. De la misma manera, mientras nosotros caminamos y seguimos creyéndole a Dios en sus promesas, nosotros vamos aprendiendo. Dios utiliza cada circunstancia en nuestras vidas para darnos una lección, para darnos herramientas, para irnos preparando para lo que Él tiene preparado para nosotros. Tenemos que ya aprender a ser fiel, a aprender a ser sensibles, a aprender a depender de Él y a creer en Él, a no estar avanzando, sino ir al ritmo de Dios. Dios nos bendice cuando nosotros dependemos pacientemente de Él mientras Él cumple sus promesas. Dios no desperdicia ni un instante. Y todo lo que espera de nosotros es que nosotros le creamos y esperemos a su tiempo. Debemos ahora, en esos tiempos que sí pueden llegar a nuestra vida, porque tampoco te estoy enseñando aquí lo que es una super fe. Seguimos estando en nuestra debilidad, nuestra fragilidad humana, y podemos sí debilitarnos en nuestras emociones, podemos desesperarnos, pueden llegar dudas, podemos hasta sentirnos solos cuando realmente no lo estamos. Quedamos quizás nublados en el momento de la crisis y la desesperación. Muchos momentos oscuros pueden ocurrir en nuestra vida. Y lo que podemos también aprender es que a ser honestos, y podemos ir en oración ante Dios y presentar nuestras inquietudes, presentar nuestros miedos, nuestras dudas. Y siempre he dicho, tampoco te estoy aconsejando o exhortando a que llenes tu tiempo de oración con quejas y peticiones. O sea, que tus quejas no vayan a abrumar y a ahogar las alabanzas. No, el tiempo que dedicas en oración y hablar con Dios no deben de ser consumados con mucha queja y preocupación y dudas y tratar de entender. Es en el momento que pueda llegar una duda, pueden llegar los temores, pueden llegar
esas incertidumbres, puedes presentárselo a Dios y pedirle fuerzas que te ilumine y transforma tu queja en adoración. Dale gracias a Dios. De eso se trata la fe. No es darle gracias a Dios y gloria a Dios y alabanza después que ya tú ves cumplida o cumplida la promesa o recibido la respuesta. Es darle gracias a Dios ya, desde ya. Gracias, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por tu dirección. Tú eres grande, tú eres maravilloso. En el momento no lo entiendo, pero yo sé que tú tienes el control de todas las cosas. Y tal y como entendemos en Isaías 55, que tus pensamientos para mí, para mi vida, para mi familia, es un pensamiento bueno, de bendición. Otro detalle que vemos en ese versículo 55, que voy para atrás, un momentito para atrás, en el 55 de Isaías, en el verso 8, cuando habla acerca de mis caminos, ni vuestros caminos son mis caminos, estamos hablando ahí en plural. ¿Qué es lo que está diciendo? Que nosotros podemos llegar al mismo resultado que Dios espera de nosotros cuando vamos al ritmo de Dios. Precisamente hoy yo escuché a una persona en uno de esos TikTok, donde él es un predicador joven y para explicar esta porción me iluminó y me llamó la atención y es cierto. Él dice, el ejemplo que utilizamos, 2 más 2 es 4, pero no necesariamente es el resultado. ¿Qué quiere decir? Que 2 más 2 no es la única manera para llegar al 4. Hay también 3 más 1, puedes llegar al 4. Eso es otro método, pero el fin sigue siendo el mismo. El 4. 2 por 2 son 4, el técnico. A ver si lo mantengo despierto. Él dando estos ejemplos diciendo, hay otras maneras de cómo llegar al mismo destino. Pero cuando es 5 menos 1, ahí esa resta lo que está dejando de mostrar es que es tú llegar a un destino donde estás, a pesar de que llegas al mismo destino, 4, 5 menos 1 sigue siendo 4, pero esa resta lo que está demostrando es haciendo las cosas a tu manera o tomando decisiones que pueden perturbar o traer mayor conflicto a tu vida. Así es que o andamos en el tiempo y al ritmo de Dios y llegamos al mismo final, o lo hacemos a nuestra manera, restando bendición a nuestra vida. ¿Qué hacemos? Recordamos que los caminos de Dios, Él puede tratar de diferentes maneras contigo y conmigo y ambos podemos llegar al mismo resultado. Todo lo que Dios espera de nosotros es que le creamos y seamos fieles a Él. Cuando nos cuesta comprender cómo se puede cumplir las promesas de Dios o cuando estamos frustrados con su tiempo, con el tiempo de Dios, hablamos en otra ocasión que la Biblia nos dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Nosotros podemos sentirnos quizás tentados a encontrar nuestra propia solución. Nuestro Padre Celestial no se molesta si nosotros somos honestos y vamos ante su presencia en oración para pedir dirección, para pedir fortaleza, para pedir claridad, para a nosotros aprender a encontrar descanso en Él. Y Él con humildad nos corrige, Él con amor nos guía y nos mantiene en sus propósitos y planes. Amén. Y en esta última parte, ya casi para terminar, en Génesis capítulo 18, el verso 1, el 2 y de 9 al 14. Por fe, Sara recibe entonces la promesa. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Verso 9, y le dijeron,
¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Muy bien. ¿Es posible? No sabemos. La Biblia no lo dice. Si Sara ya se había enterado del asunto de la bendición de que iba a ser mamá, o sea, que ella iba a parir. No lo sabemos. No sabemos si es la primera vez que ella escucha la noticia y por eso es que ella reaccionó de esa manera. Así que independientemente de lo que Sara sabía de antemano o no, ella no pudo evitar reírse de esta idea. Por eso cuando Dios la escuchó en el versículo 13 y 14, Dios, Jehová, la confronta, pero es preguntándole a Abraham porque ella estaba escuchando. Entonces Jehová le dice porque ella se ha reído. Y yo quiero hacer un momentito aquí. Muchas veces somos muy rápidos para condenar o para burlarnos o para señalar a Sara por ella reírse. Porque pensamos, si creemos en un Dios que para él no es nada imposible. Pues claro, porque cuando el asunto no es contigo, pues muchas veces a nosotros es fácil criticar a otro. Pero si nosotros nos encontráramos en la misma situación, podríamos quizás reaccionar de la misma manera. Porque siempre se habla de que Sara, sabemos que el significado del nombre de Isaías es, de Isaac, es risa. Por eso, al ella reírse. Pero Sara no fue la única en reírse. En Génesis 17:17 vemos la reacción de Abraham cuando primero Dios se lo dijo. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Ahí te dejo eso de asignación para que lo estudien. ¿Por qué se condena siempre o se señala a la reacción de Sara a esta idea, a esta bendición tan grande e ilógica para el ser humano? Porque en el cuerpo humano ya estaba pasada de tiempo, además que era estéril. El mismo Abraham reaccionó con incredulidad, con risa. Te lo dejo de asignación. Búscalo y estúdialo. Regresando a Sara. La pregunta que hace Sara de si era posible de que a ella, siendo ya vieja, iba a parir. Ya tengo calor, estoy delirando. Si ella iba a parir, es una pregunta válida. ¿Cómo es que una anciana, una mujer ya anciana podría dar a luz? Se pregunta en el capítulo 18, verso 12. Es una pregunta tan impresionante y tan similar como la tuvo María, la madre de Jesús. Sara se pregunta cómo es que después de envejecida voy a deleitarme, voy a tener también, a poder parir. Voy a tener la dicha de ser madre. En ese asunto está hablando ella de deleitarse, dar alegría y gozo, ya que es parte de la cultura. Y mi Señor, ya viejo también. Él tenía unos añitos más que ella.
Así es que esa pregunta de Sara es tan válida como la pregunta que se hizo María, la madre de Jesús, cuando recibió esa maravillosa bendición y orden, instrucciones del ángel, que ella iba a ser la madre del Mesías. La misma María se preguntó cómo es posible que una virgen podría dar a luz a un hijo. En Lucas capítulo 1, 34. Entonces María le dijo al ángel, ahí está la pregunta, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. O sea, ella no estaba aún casada, ya estaba comprometida con José, pero no conocido en el sentido de que no había tenido todavía. ¿Cómo es posible tener un hijo, concebir y dar a luz un hijo sin tener una relación íntima, sexual, en otras palabras? Así es que estamos viendo ambas mujeres con preguntas humanamente lógicas y se hacen la pregunta, ¿cómo va a ser esto posible? Y ahí es donde nuestro Dios se luce, es donde vemos la fidelidad de Dios. Dios no está restringido a las limitaciones humanas ni está restringido a las leyes de la naturaleza. Dios tiene el poder de actuar como Él desea para cumplir su voluntad aquí en la tierra. Para la mayoría de las personas, algunas de las promesas de Dios son más fáciles de creer que para otras. Hay personas que reciben y tienen una fe así súper grande y lo creen y no tienen problema. Pero hay otras personas que necesitamos un poquito más de tiempo para procesar. Y quizás no podemos cuestionar y ahí es por donde puede llegar la duda. La mayoría de las personas que podemos familiarizar, identificarnos con esa experiencia de Sara, que en otra lección estaremos hablando más de María, la madre de Jesús. Estamos viendo la fidelidad de Dios para sus promesas, porque no hay nada imposible para Dios. Qué bueno es que no somos los únicos, que quizás tú y yo, hay alguien más que conmigo se puede identificar con ellas, con estas personas, porque hay otros personajes en la Biblia que también dudaron, que también no sentían la seguridad cuando Dios los llamó. Cuando Dios llamó a Moisés, él le dijo, ¿cómo voy a hacer si yo ni puedo hablar bien? Cuando llamó a Gedeón, ay, que yo soy un insignificante de una tribu pequeña. ¿Cómo es posible que me llamen a mí si yo soy insignificante? O sea que, qué alentador es nosotros ver a través de la Biblia que a pesar de esas debilidades y esos momentos de incertidumbres, aún así eso no limita que Dios cambie de parecer y cumpla sus promesas. En las escrituras encontramos estas historias que nos podemos identificar, que personas que también lucharon por creerle a Dios y podemos aprender de ellos a cómo sí es posible creerle a Dios. Así que, ¿qué nos dice Dios? ¿Qué nos dice Dios con esta lección, con esta primera mujer piadosa, con Sara? Sara fue la primera mujer incluida en lo que a menudo conocemos como el salón de fe en Hebreos 11:11. Ella creyó que era fiel quien lo había prometido. Y así lo fue. En Génesis 21, 1 y 2 nos dice que visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había prometido. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios lo había dicho. El tiempo que Dios lo había dicho. Dios desea que tú y que yo creamos que Él cumplirá sus promesas a su tiempo, a su manera, a su método. Llegaremos al resultado que es, pero cuando vamos al camino que Dios nos dirija. Él quiere que nosotros dependamos de Él en lugar de confiar en nuestra propia comprensión limitada. Proverbios capítulo 3, verso 5. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Solo su obra sobrenatural puede lograr los resultados previstos. Y Él hará su parte. Nosotros solamente tenemos que hacer, confiar y obedecer.
Sara y Abraham. Sara confió y obedeció. Hay una encrucijada, como decía la persona en el video, donde estamos en la misma situación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer a nuestra manera o lo vamos a esperar el tiempo de Dios y creerle que Él lo hará? Que para Él no hay nada imposible. Amén. Voy entonces a orar para cerrar con esta clase y voy a entonces también dar los resultados después de la oración. Denme 3 minutos más para darle los resultados de las respuestas del examen de la unidad que terminamos la semana pasada. Padre Celestial, gracias por esta hora maravillosa y por este tiempo que he podido compartir con nuestros hermanos de la fe y amigos, donde quiera que estén en este momento, en cualquier parte del mundo, Señor amado, que esperamos que esta palabra, Señor, ha llegado clara a cada corazón y han sido palabras que nos llenan de fortaleza, palabras que nos ayudan a levantar el espíritu y que aprendamos a ser pacientes cada día, a que podamos aprender a descansar y a poder desarrollar un espíritu afable, apacible y ser personas piadosas. Gracias te doy en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Tengo calor. Muy bien. Rapidito les voy a dar los resultados. Gracias a nuestra hermana Madeline Lagares. Ella tuvo unos problemas técnicos y por eso no está la respuesta. El técnico, además de hacer la prueba para ver si funcionaba, también respondió a las preguntas. Si usted las respondió y las tiene escritas, pues ya le voy a dar la respuesta a ver si la recibieron bien. Le doy gracias. No mire los resultados de Héctor para ver cuántas sacó malas o cuántas sacó bien. Nuestra hermana Lagares, no sé los resultados todavía, tengo que averiguar. Hermana Lagares sacó 6 de 8. Muy bien. Les leo rapidito la pregunta y la respuesta. Moisés huyó de Egipto porque se supo que él había matado a un egipcio. Estas son preguntas del examen de la unidad 1, personajes clave del Éxodo a Deuteronomio. Número 2. No, yo estoy dando la pregunta y la respuesta. Perdón. Se supo que él había matado a un egipcio. Número 2, la pregunta es: ¿qué teofonía o encuentro con Dios utilizó el mismo Dios cuando llamó a Moisés para liberar a los israelitas de la esclavitud de Egipto? La respuesta es B, una zarza ardiente. Conocemos el llamado de él, que Dios cautivó la atención de Moisés con la zarza ardiente. Número 3, ¿qué consejos para el liderazgo le dio Jetro a Moisés? La respuesta es B, nombrar a hombres temerosos de Dios para que sirvieran a sus órdenes como líderes de grupo de diversos tamaños, para ayudarlo a ser un líder más eficaz y no se gastara y cansara. Parece que la tuviste mal. Lo oigo el técnico aquí murmurando, empujando. Número 4. Tengo mis espejuelos nuevos, pero mis ojos tienen que acostumbrarse, están aquí. Número 4. Cuando el pueblo exigió que Aarón le hiciera dioses que lo guiara, Aarón, la respuesta es A, tomó el oro que le dieron y lo moldeó como un becerro. 5. Después de la rebelión de Coré, Dios confirmó a Aarón para servir como sumo sacerdote. La respuesta es B, hacer que la vara de Aarón brotara, floreciera y produjera almendras maduras de la noche a la mañana. Se fue un milagro. 6. ¿Qué mal informe dieron 10 de los espías sobre la tierra prometida? La respuesta es B.
Los israelitas no podían conquistar el territorio por las ciudades, porque las ciudades estaban amuralladas y los habitantes eran gigantescos. Recuerden, nosotros hablamos que el informe que ellos trajeron era cierto. Personas grandes, los habitantes eran grandes y estaba amurallada. El informe incorrecto aquí es que dijeron que ellos no podían conquistar. Cuando ya Dios había dado la promesa, son tuyos, vayan y a Josué y Caleb estaban diciendo sí podemos. Así que ahí está el detalle. Ellos sí dijeron la verdad, simplemente habían dicho que no era posible conquistar, contrario a lo que Dios ya había dicho. Número 7, el juicio de Dios sobre los israelitas por creer el mal informe fue que la respuesta es A. Andarían por el desierto durante 40 años. Y la número 8, yes. ¿Por qué Balac, el rey de Moab, mandó llamar a Balaam, el profeta? La respuesta es C. Para maldecir a los israelitas con el fin de que los moabitas los conquistaran y los expulsaran de la tierra. Muy bien, Dios les bendiga, Dios les guarde. Yo espero que hayan salido bien en el examen. Todavía pueden ir con tomar el examen y dar la respuesta. Así es que no cambiarla. Dios les bendiga, Dios les guarde, donde quiera que estén. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Y nos vemos con el favor de Dios en la próxima semana con la próxima mujer piadosa. Bendiciones.